Buen día para todos. La programación virtual de la Filbo busca subrayar la fuerza que tiene el libro para interpretar los fines que nos aíslan, pero también la vocación natural de las ferias a traspasar las fronteras que separan a unos de otros. El gesto de decir aquí estamos, más allá de lo que encierra o limita, hace evidente una vocación de rebeldía de la cultura con la forma y la materia y su activismo resistente contra lo que nos atenaza de miedo en la realidad. Hacer evidentes algunas de las maneras de responder a ese llamado es el reto que nos hemos planteado junto con los autores y actores de la cadena del libro en la Filbo en Casa. Damos las gracias a todos los que nos siguen acompañando en este formato digital. Bienvenidos a este evento de la Filbo en Casa. Pauli, Paula Guerra, te dejo la palabra. Juli, muchas gracias. Bienvenidos a la charla Estrategias Pedagógicas solo para niños curiosos. Y nuevamente muchas gracias a todos por asistir a este encuentro virtual. Vamos a estar hablando con dos de las creadoras de dos proyectos muy especiales. Uno de ellos es Ecopreguntas para niños curiosos y el otro es La Aldea, Historias para pensar el país. Al final vamos a tener un espacio para preguntas en el que vamos a poder responder algunas. Estos dos proyectos son estrategias pedagógicas muy especiales, muy interesantes, que logran cautivar la curiosidad de niños y de jóvenes, acercarlos a diferentes temas, como por ejemplo la realidad de Colombia, la biología, la ecología, la biodiversidad, a través de estrategias narrativas bastante divertidas, frescas, flexibles y por lo tanto exitosas. Estamos, como les decía, con dos de las mentes creadoras, con Valeria Pliger, una de las autoras de Ecopreguntas para niños curiosos, quien nos acompaña desde Chile. Valeria es bióloga y divulgadora científica, autora de libros infantiles y encargada de comunicaciones y extensión del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha escrito otros libros como Los Amigos del Santuario y Alicia y el Bosque de Algas. También estamos con Lisa Neiza desde Colombia, co-creadora de La Aldea, directora de la agencia de pedagogía Clicarte, es economista de formación, fotógrafa y realizó una maestría en desarrollo económico en Francia. Ha vivido en varios lugares del mundo, entre esos India, en donde trabajó en educación popular para un movimiento de reivindicación de los derechos de intocables y también dirigió en ese mismo país la organización Save the Children. Luego, en 2016, trabajó como fotógrafa para una agencia americana y cubrió Asia, Europa, Medio Oriente y América Latina durante 4 años. Y en el 2011 regresó a Colombia y creó la agencia de pedagogía Clicarte, desde donde crean materiales, metodologías y libros para el aprendizaje, haciendo que los niños se diviertan aprendiendo. Antes de darle la voz a Valeria y a Lisa, queremos compartirles algunas imágenes para quienes no están familiarizadas con estos dos proyectos. Vamos a compartirles pantalla para que vean algunas de las imágenes de los libros. Ya cada una, por supuesto, nos contará en detalle el detrás de cada uno de estos proyectos. Ecopreguntas para niños curiosos es un libro maravilloso que responde diversas preguntas sobre animales, sobre plantas, hechas algunas por niños y otras por los autores, por Francisco Bosinovic y por Valeria Opliguer, a quien tenemos hoy el gusto de tener con nosotros. Y La Aldea es una estrategia de aprendizaje también muy especial, vive en varios formatos, uno de ellos es un libro que recapitula 8 fábulas, 8 historias a modo de fábula protagonizadas por animales. Y lo que hace La Aldea es generar una metáfora de Colombia e impulsa a la reflexión, a la conversación sobre la realidad del país, sobre el conflicto, no solamente en el aula de clases, sino también en familia, en la casa. Valeria y Lisa, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por compartir con nosotros la experiencia que han tenido con ambos libros. Para comenzar, me parece interesante que comenzáramos hablando un poco sobre el inicio de estos proyectos. Yo supongo que existían algunos vacíos
o información que podía ser narrada de una manera más fresca o divertida y acercar a los niños a diversos temas. Entonces, si quieres, empezamos contigo, Valeria. ¿Por qué surge este libro? ¿Cuál era la intención? Y si existía un vacío, ¿cuál era ese vacío y por qué das vida a este libro y a este proyecto? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en este conversatorio. Es muy interesante. Y bueno, los inicios de Ecopreguntas comenzaron hace más de 8 años, ¿ya? La necesidad o problema que detecté fue la escasez de libros de divulgación científica en Chile, mi país. Y sumado a esta escasez de libros de divulgación, los pocos que habían tenían muy poca pertinencia local. Es decir, la escasa literatura estaba llena de ejemplos o eran traducciones de libros del hemisferio norte, por lo tanto que proveían ejemplos de, ya sea de animales, de plantas, de cosas que nuestros niños nunca iban a poder ver o vivenciar. Por lo tanto, fueron dos necesidades o problemas que detectamos. Así, bueno, contacté a mi colega, a Francisco Bosinovich, y le propuse que respondiéramos un listado de preguntas que yo ya tenía hechas por niños y agregamos otras que creímos que eran pertinentes para completar y hacer este libro. Y no menos importante, por supuesto, es que la visualidad fuera parte de esto. O sea, existen otros libros de preguntas con respuestas, pero yo creo que para que sea atractivo, para que encante a una audiencia infantil, debe tener un componente estético potente. Y por eso contactamos a esta ilustradora infantil que es buenísima, que es Paulina Leighton. Esos fueron los inicios de Ecopreguntas. Genial. Y Lisa, en tu caso, ¿cómo se estaba narrando Colombia? ¿Había algo en especial que en su momento haya detonado la propuesta pedagógica de la aldea? Sí, gracias Paula y un aplauso a todos los que hacen posible la Filbo en casa. Sí, digamos que nosotros veníamos ya trabajando en temas de conflicto y tuvimos un proyecto grande sobre la masacre del Salado con el Centro de Memoria Histórica, pero pues esto nos dimos cuenta que en Colombia no está preparado para las conversaciones tan literales, ¿sí? Y creo que después de esa experiencia en donde retiramos los nombres de, pues, los créditos a ese trabajo que hicimos, porque hubo ediciones que no nos parecían, decidimos, inspirados por George Orwell y su Animal Farm, decidimos que íbamos a contar a América Latina, porque en realidad somos muy parecidos de México a Patagonia, y vamos a contar nuestras historias a través de una aldea de animales. Y pues esa aldea, esa historia se llama La Aldea. Y fue que empezó La Aldea. Proyectos, la representación, en ambos proyectos la representación es muy importante, como decías Valeria, debías como asumir ese reto de conectar a los niños y a los jóvenes con animales o con especies propias de Chile, y en el caso de Colombia pues era generar una conversación realmente cercana a la realidad. ¿Cómo fue ese proceso? Supongo que en algunos casos es bastante complejo pasar la ciencia o la historia o los temas sociales a una narración un poco más fresca y requiere investigación, requiere adaptación. ¿Cómo fue ese proceso? Si quieres, Valeria, empezamos contigo. ¿Cómo fue la elección de esas preguntas, esa edición, la conversación con algunos niños? Que nos cuentes un poco sobre ese proceso. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, te oímos. Perfecto. Disculpe, sí, es que pensé que se había apagado el micrófono. Te oímos perfecto. Sí. Bueno, en cualquier proyecto de divulgación científica es bueno como tener un orden y en este caso, el de Pico Preguntas, primero era ponerse un objetivo, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el objetivo? En este caso, podía ser simplemente de entretener, o sea, que
que la ciencia llegue a través de un formato entretenido, que guste. ¿Ya? Era un objetivo poco ambicioso, que a la vez se agrandó y que el libro gustó muchísimo más y que tuvo muchas más repercusiones. Pero partía como una pequeña experimentación. En el fondo, los objetivos es muy importante tenerlos claros en cualquier obra, sobre todo para niños, ya sea, puede ser entretener, que sea informar, que sea educar. Nosotros teníamos claro que queríamos que fuera un formato distinto, ¿ya? Dado que en esta poca literatura, esta escasa literatura infantil, los formatos eran muy enciclopédicos que habían, ¿ya? Entonces, creemos que este formato de pregunta-respuesta, con una respuesta dirigida hacia el pequeño lector, podía ser buena. Y en el fondo, cualquier obra al final va a ser un experimento, ¿ya? También había que definir bien lo que es el público objetivo, porque cuando te diriges con una pregunta orientada a un niño de 6 años, no es lo mismo que a un niño de 3 años. ¿Ya? Entonces, bien definido el público objetivo, luego el formato, cuántas preguntas, de qué extensión, de qué extensión la respuesta, cómo iba a acompañar la ilustración iba a complementar, no iba a complementar, fueron todas decisiones que se tuvieron que tomar. Por supuesto, esto va seguido ya hechas todas estas decisiones de una investigación, qué es lo que hay similar, no podemos irnos pisando los talones entre autores, tenemos que complementar y llegar a cosas nuevas. Ya habían preguntas, libros de preguntas-respuestas, ninguno con ilustraciones y todos en otros idiomas. Bueno, luego formar el equipo multidisciplinario, que siempre es un desafío, ya personas que son de distintas formaciones, en mi caso yo soy bióloga, pero en el fondo si tienes a alguien que es un periodista, si tienes a un artista, todos son personas que construyen y que tienen su mundo construido de forma distinta. Entonces es un desafío también en la parte de la creación. Y bueno, ya cuando tienes un producto, una primera versión, una versión alfa, tienes que testearlo, público objetivo. ¿Ya? O sea, yo no puedo concebir que yo sé lo que les va a gustar a todos los niños. Hay que testearlo y aprender de lo que sí funciona, lo que no, y poder dar un paso atrás y decir, mira, esto no está funcionando, esto tenemos que ser flexibles y cambiarlo o para mejorarlo. La idea es que un producto, un libro vaya a servir, se vaya a usar. Bueno, y finalmente tener un buen plan de difusión para que los padres, los profesores y los niños se puedan enterar de la existencia del libro. Y las preguntas que surgían de niños, ¿de qué niños salieron? ¿Cómo fue ese proceso con los niños? De talleres anteriores que habíamos realizado en este programa de extensión, habíamos captado muchas preguntas. Hay preguntas que son maravillosas y que lamentablemente los niños quedan con estas inquietudes y los padres muchas veces no saben o se les acalla diciendo no pregunte tonteras, y muchas de estas fueron rescatadas y muchas otras de estas fueron pensando cuando uno fue niño, o en el caso de Francisco de sus hijas, o en el caso mío en esa época no tenía hijos, pero sí de niños que yo escuché, relacionadas con medio ambiente, con ecología y biodiversidad. Bueno, son geniales. Ahora nos mostrarás algunas. Y como dices, sí, a veces son incluso preguntas que ni los adultos tenemos una respuesta. Entonces es un apoyo muy bueno tanto para la casa como para la escuela. Ya nos contarás también más adelante sobre esas experiencias en que pusieron a prueba el libro y en que el libro ha podido tomar vida precisamente con ese público lector. En tu caso, Lisa, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de creación de la aldea, cómo escogieron las historias, la creación de los personajes, qué voz iban a tener, que nos cuentes un poco ese detrás de cámaras. Bueno, pues a partir de que decidimos que íbamos a trabajar la metáfora, pues todo se volvió muy sencillo, digamos, ¿no? Había un trabajo de investigación detrás, pues que era muy sencillo, entre comillas, porque era leer el periódico, cuáles son las grandes cosas que nos aquejan a diario. Y también, pues hubo obviamente una creación de personajes que tenía que ver con los arquetipos de nuestras sociedades, ¿no?
Entonces, pues ya les explicaré, pero pues está Arnulfo la zarigüeya, que es ágil, que es inteligente, que es muy buena onda, que es carismática, pero pues a Arnulfo no le gustan las reglas, ¿sí? Entonces Arnulfo es quien se va a corromper en la aldea. Está Efren el tapir, que es como muy nuestro, muy latinoamericano, porque él es el hijo de los fundadores de la aldea y por esa razón pretende que tiene más derechos que los demás. Entonces cogimos esa gente que uno se cruza todo el día, todo el tiempo. Entonces ya con las noticias, con los personajes, entonces empezamos a mirar cuáles eran en ese momento. Esto fue un proyecto que arrancó con El Espectador y ellos nos pidieron con la Unión Europea pensar en un trabajo de paz para niños, pero estábamos en pleno preplebiscito y pues hablar de paz era pues irse con un bando, entonces lo que hicimos fue desmenuzar qué es la palabra paz, y entonces empezamos a mirar qué es lo que no cuadra para que no lleguemos a la paz. Entonces la primera cosa que nos pareció fue la corrupción, entonces ahí sacamos el tema de la corrupción, después los bienes públicos, porque hay gente que se apropia de unos bienes públicos, cuál es el drama con la diversidad, con la diferencia, porque todos no nos sentimos parte de un mismo país, la inmigración. Estábamos pues ya teniendo a Venezuela en el 2016, ya estaba Venezuela en pleno. Hubo una reflexión sobre el poder, qué pasa cuando alguien tiene que tomar decisiones por toda una comunidad, que no siempre van a estar queridas por todos. Una reflexión sobre el sistema de salud, pues que hoy en día se ve mucho más claramente, pero pues desde ese entonces pues ya teníamos problemas con nuestro sistema. Una reflexión también sobre el sistema de educación. Y al final lo que decidimos armar fue unas elecciones en donde dejaríamos todas esos temas, digamos, que era como lo que nos parecía una manera de poder entrar a discutir con los niños de cosas pues muy complejas, pero en realidad que ellos pudieran poner un filtro sobre ese cotidiano del que viven, ¿no? En el que viven. El equipo de trabajo es un equipo pluridisciplinario, entonces viene un poquito, hay de todo, hay escritores, hay correctores de estilo, hay diagramadores, hay ilustradores, hay artistas, hacemos pilotos con niños, obviamente, y pues es un trabajo que se articula muy fácil porque pues en realidad no son temas de niños, son temas nuestros, y lo que hacemos es que ese mundo nos permite explicarlo a los niños, pero pues nos aquejan a todos, ¿sí? Lisa, ya pensé que te habíamos perdido. Aquí estoy. Pues muy interesante el proceso de creación detrás de cada uno de los proyectos. Creo que ahora sería también interesante poder hacer una lectura compartida, que cada una coja algunos fragmentos, Valeria, algunas preguntas, en el caso de la aldea, algunas partes de las fábulas o los personajes, y podamos entre todos sentir un poco esa estrategia pedagógica y cómo finalmente la palabra y la imagen y por supuesto el conocimiento de ustedes ha logrado conectar con niños y jóvenes y padres y lectores de manera exitosa. Si quieres, Valeria, empezamos contigo. Pantalla, porque voy a mostrar la ilustración que acompaña este fragmento. ¿Ya? Ahí va. Y esta pregunta a mí me gusta mucho, porque me la hice yo muchas veces cuando niña, y es ¿por qué escupen los guanacos? ¿Ya? Y dice así: no creas que los guanacos son mal educados. Ellos son animales muy tímidos y en extremo prudentes, y utilizan el escupitajo como un mecanismo de protección. Los guanacos son mamíferos silvestres originarios de América del Sur y hacen sus vidas en un territorio muy amplio que va desde las zonas andinas de Perú y Bolivia hasta las llanuras de la Patagonia por el sur. Con sus orejas bien paradas y sus grandes ojos, estos temerosos animales están siempre atentos a cuanto ocurra a su alrededor
En caso de peligro, mantienen en grupo hasta que la amenaza es muy grande y solo entonces deciden huir precipitadamente. Cuando se acostumbra a la presencia del hombre y de los animales domésticos, el tímido guanaco se hace más atrevido y ataca con patadas o mordiscos a su adversario. Pero cuidado, que también puede quedarse muy quieto hasta esperar que la amenaza se acerque a corta distancia y solo entonces lanza su famoso escupitajo, que aunque no causa daño, sí puede ser muy desagradable. Cuidado entonces, no hacer enojar a un guanaco. No sé qué te parece ese fragmento, si quieres puedo leer otro, pero yo creo que con uno es suficiente. Es genial, creo que tenemos tiempo, son respuestas cortas. Si quieres compartir uno más que te guste y muestre cómo ese contenido que tú has creado tan efectivo. Tengo otro ejemplo. Vamos con este, que dice, ¿están en peligro de extinción las chinchillas? Ahí se ve la imagen, sí. Las chinchillas viven en la mitad sur de la cordillera de los Andes. Son roedores y hay 3 variedades, 2 de tipo salvaje que están en peligro de extinción y una domesticada que resultó de la cruza de las 2 salvajes. Debido a la piel delicada y suave que posee la chinchilla salvaje, los fabricantes de abrigo han hecho que la caza de esta especie se haya vuelto indiscriminada. Este es el principal motivo por el cual está en peligro de extinción. Y es que de todas las pieles de especies terrestres, la de la chinchilla salvaje es la que posee más pelos por centímetro cuadrado, 20.000. El pelaje de estos roedores los protege de los grandes cambios de temperatura entre el día y la noche. Otro motivo que tiene a las chinchillas en peligro es su largo ciclo de vida. En libertad, las chinchillas viven alrededor de 10 años, mientras que en cautiverio hasta los 25. Y comparadas con otros roedores, se reproducen bastante lento. Una vez alcanzada la madurez sexual, a los 5 meses la hembra puede parir entre 1 y 3 crías. Se demora 4 meses en gestarlos y hasta 3 en amamantarlos. Este largo proceso impide que nazcan crías de chinchillas suficientes para reponer las cazadas. Desde 1983, la chinchilla está protegida por el Estado de Chile a través del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, momento en el cual se creó la Reserva Nacional La Chinchilla en la región de Coquimbo. Y ese es el segundo fragmento. Espero les haya gustado. Muchas gracias, Valeria, por compartir esas 2 preguntas. Son geniales y por supuesto las ilustraciones también complementan muy bien cada uno de esos datos curiosos que incluso adultos no conocemos. Y en el caso tuyo de Lisa, de la aldea, si puedes compartir algunas partes de la fábula o los personajes para que vivamos un poco el lenguaje y la experiencia de la aldea. Tengo que hacer un pequeño resumen para poder hacer ese extracto porque son mucho más largas. Básicamente quisiera hablar de Arnulfo. ¿Sí? El primer capítulo se llama Los favores de Arnulfo. Y Arnulfo, pues, esto es el principio de la aldea, entonces explican que es mucho mejor cuando uno se une en una aldea y que uno distribuye labores para todo el mundo y en algún punto hay que organizar la comida. Y entonces Lorena la tortuga, que ella es la líder de la aldea, decide que Arnulfo, esta inteligente y ágil zarigüeya, va a ser la persona que se encarga de la despensa de alimentos. Entonces, les voy a leer. Para Arnulfo fue una sorpresa que le dieran esta nueva responsabilidad y la asumió con seriedad y compromiso. Solo pensaba en hacer bien su trabajo y en distribuir de forma equitativa las porciones de alimentos. Eso sí, no tardó en darse cuenta de que los animales que antes lo ignoraban ahora conocían su nombre y eran gentiles con él. Un día, una gallineta le preguntó a Arnulfo si era posible obtener un poco más de la ración habitual. La pregunta lo tomó por sorpresa. Sin embargo, tras pensarlo un rato, decidió que no pasaría nada
si en esta ocasión le daba un poquito más a alguien que parecía necesitarlo. Lo hizo con disimulo, para que nadie sintiera envidia, y la gallineta, que sabía que a Arnulfo le encantaban las nueces, le dio un puñado en pago por el favor. Días después, la gallineta regresó con una amiga y pidió una ración de alimentos adicional para las dos. No estoy seguro que pueda hacerlo. Esas no fueron las instrucciones que recibí, respondió Arnulfo. Es solo un poco. Mira la cantidad de comida que hay. Nadie lo va a notar, dijo la gallineta, tratando de convencerlo mientras lo sobornaba con un nuevo puñado de nueces. A Arnulfo se le hizo agua a la boca y a partir de ese momento la práctica se volvió costumbre. Y quiero leerles esto, pues la historia sigue. Entonces, en la aldea hay protestas porque la gente no está comiendo bien, porque los niños se están enfermando. Y entonces, bueno, Arnulfo saca una gran cantidad de excusas, que es el fenómeno del niño, que hay sequía, que esto, lo otro, y al final, como si hay una presión de la aldea, pues entonces a Lorena le toca llamar a la comisión de acusaciones a Arnulfo. Y entonces vamos a terminar la historia así. Entonces, la zarigüeya preparó lo que iba a decir frente a la comisión. Fue una noche larga, llena de dudas, en la que Arnulfo no sabía si arrepentirse por su falta de honestidad o sentirse orgulloso de la gran reserva de nueces que había acumulado. Recordaba tanto las voces de las gallinetas agradecidas con él como las imágenes de los animales protestando por la falta de alimentos. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia la comisión, escuchó unas hormigas preocupadas que gritaban: «Algo está pasando con el río, debemos ir cuanto antes, necesitamos a Lorena con urgencia». Ahí se termina la historia y nosotros nunca resolvemos qué dice Arnulfo. Entonces, lo que hacemos es que los niños, a través de unas marionetas, ¿sí? Aquí está Arnulfo. Ellos tienen que completar las historias. Entonces, ahí vamos a poder explorar con los niños qué hubiera debido hacer Arnulfo. Y entonces hay 1000 opciones. O sigue sobornando a las gallinetas, o sigue, ¿sí? O sea, a ver cómo, o que soborne otra vez a la comisión, que repare y entonces trabaje el doble sin cobrar. Bueno, o sea, y ahí, digamos, son las conversaciones que nos interesa abrir con los niños. Ese es el tipo de... Muchas gracias a las dos por esa lectura tan generosa. Ya digamos que hemos hablado de varios elementos que les han ayudado a acercarse a los niños. ¿Qué dirían ustedes desde su experiencia que no puede faltar en este tipo de contenidos pedagógicos? Al comienzo Valeria decía, claro, existían contenidos bastante enciclopédicos y claro, una vez el lenguaje cambia y es más narrativo, más divertido, pues la conexión con los lectores puede llegar a ser más fácil. ¿Qué elementos en el caso de Ecopreguntas para Niños Curiosos y de la aldea, qué elementos han encontrado valiosos y efectivos? Si quieres, Valeria, empezamos contigo. Hablando de qué elementos hemos encontrado buenos como enganche, ¿por qué ha gustado? Yo creo que es el tema que a mí más me gusta, en el fondo, que es poder generar libros con pertinencia local, que sean significativos para nuestras audiencias regionales. La pertenencia local va con entregar elementos que hagan que el niño reconozca su realidad. Tú le reconoces sus vivencias, ya sea elementos o de la naturaleza en este caso, en el caso de nuestros libros, de la flora y fauna, pero también lo puedes hacer a través de situaciones que él vive. En el fondo, encontramos un puente. Primero creamos el puente para luego tener posibilidad de mostrar otra cosa, o algún otro contenido, otra cosa. Eso me gustaría destacar. Ahora, entre los desafíos más grandes de un libro es reconocer la diversidad de audiencias también, ¿ya? Todo niño es un potencial lector, pero cada caso es un mundo totalmente distinto.
Por lo tanto, libros que creemos que van a funcionar para niños de tal tramo de edad puede que funcionen para uno más inmaduro mayor o para uno más precoz anterior. Y esto dentro de la curva de la normalidad. ¿Cómo hacemos también para generar cosas más inclusivas? Ese es el desafío más grande, ¿ya? Y bueno, nosotros luego de hacer esta obra nos propusimos pasar audiolibros, ecopreguntas, y lo vamos a poner, está ya a disposición, está liberado, así que también les voy a enviar el link para que puedan compartirlo. Eso. Buenísimo, gracias y gracias por compartir el audio. Creo que es muy lindo ver cómo los proyectos van mutando a diferentes formatos y cómo pueden ustedes a partir de la experiencia con los lectores empezar a comprender cuáles son esos espacios o el multimedia o el formato más efectivo y más enriquecedor para el aprendizaje y para compartir conocimiento. En tu caso, Lisa, yo creo que hay un elemento maravilloso y es la metáfora, ¿no? La metáfora de Colombia con animales. ¿Qué otros elementos han visto ustedes que han sido muy efectivos y valiosos en la creación de la aldea? Lisa, creo que estás en silencio, entonces no te oímos. No, no estoy en silencio. Ya, ya. ¿Ya? No, no está en silencio. No, básicamente yo creo que en este momento la gran pelea es por la atención, ¿sí? Tenemos 1.000.000 de cosas que están atrayendo, entonces está Disney, está Pixar, está WhatsApp, está Facebook, ¿sí? Hay un montón de luces por todos lados y pues claramente las historias pues nos han acompañado desde siempre y una buena historia es una historia que engancha, es algo que permite entrar dentro de universos distintos. Obviamente para nosotros el diseño y la ilustración son muy importantes. Obviamente, como lo que decía Valeria, pues es importantísimo que haya pertinencia. Entonces, o sea, decíamos, vamos a armar una aldea donde no hay cebras, no hay jirafas, ¿sí? Donde están animales nuestros, donde podamos tener referencias. Y también, digamos que pues pasar también tenemos, ya también les haré escuchar audiolibro, pero también hicimos audiolibro, estamos, eh, ya tenemos como proyecto de serie animada y película, entonces sí es poder irse de varias maneras, crear un universo de aprendizaje donde uno puede entrar desde diferentes partes. ¿Mm? Muy bien, y ahora ya que hablamos del proceso y de esos elementos tan poderosos, sería interesante que habláramos un poco sobre las experiencias, finalmente cómo ambos proyectos han cobrado vida con los niños, con los lectores, si quieren compartir algunas experiencias. Por ejemplo, Lisa, ¿qué conclusiones han podido sacar con la aldea? Un proyecto que además ha logrado llegar con el periódico El Espectador, que está online, que está en línea, que ha podido llegar a muchos municipios de Colombia, incluso ahorita, digamos, con el tema de COVID, que sacaron un material. Si quieres, empezamos contigo hablando sobre esa experiencia a nivel nacional. ¿Cómo ha sido? ¿Qué conclusiones han sacado? Sí, digamos que un poco nosotros desde Click tenemos esa sensación desde siempre que no debería haber diferencia entre lo que uno aprende en la escuela y lo que aprende en la casa, de que los materiales para niños tienen que ser iguales de interesantes a otros materiales, ¿sí? No hay que bajar el nivel porque son niños. Entonces siempre hemos tenido como esa idea de educación donde no hay fronteras. Y pues hoy en día con el COVID, pues sí, ya es demasiado, ¿sí? Porque entonces esa escuela llegando a la casa, tal como está en la escuela, pues en la casa poco funciona, ¿sí? La gran sorpresa del material que acabamos de hacer, COVID, que está en laaldea.co, ahí lo que hacemos es que los papás encuentran un dispositivo muy sencillo para poder crear conversaciones
en la casa, ¿sí? Nos parece, a veces el universo de la educación es pura información. Y nosotros decimos, ¿por qué no desplazamos eso a la conversación? ¿Sí? Ponemos a los papás, a los niños a hablar y son temas que nos aquejan a todos, ¿sí? O sea, la corrupción, cuando sacamos este capítulo de Arnulfo, me llamaron de un papá de un colegio y me dijo, no sabes lo que me sirve este capítulo, porque resulta que en la elección de delegados de los niños de la clase de mi hijo, que tiene 8 años, pues hay un niño que el día antes de las elecciones llegó con una bandeja de brownies a repartir brownies, ¿sí? Y a los papás que ya le parece completamente integrado esa manera de que soy buena onda, pero pues en realidad eso es una compra de votos, ¿sí? Entonces, digamos que los papás logran enganchar porque ellos también, o sea, ellos ven en las historias de la aldea lo que les pasa, pues, pues al nivel de adultos. Entonces, digamos que ese tránsito casa-escuela, niño, se vuelve muy natural con historias que nos mueven a todos. En el COVID, por ejemplo, tenemos, bueno, es la llegada, para nosotros con el universo armado fue muy fácil el virus, ¿sí? Están todos en la aldea, llega el virus y pues obviamente Efren, el hijo del fundador de la aldea, pues él llega de otra aldea y pues dice, no, 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 a mí no me pongan con eso, yo voy a armar una fiesta, arma una fiesta, pues al cabo de una semana, de 2 semanas ya está la aldea infectada y, y entonces va a ser cómo Lorena va a tomar esa decisión de confinar, ¿sí? Y eso es, por ejemplo, cuando volvemos a de dónde cómo hacemos esa investigación, ese último discurso de Lorena cuando decide que va a confinar, retomamos elementos del discurso de Claudia López, del de Merkel en Alemania y del de Macron en Francia, ¿sí? Y entonces ahí las actividades que siguen, por ejemplo, la primera actividad es cómo se nos volteó el mundo a todos con esto. Y eso no, o sea, eso le pasa a un niño de 2 años como al abuelito de 80. Se nos volteó la vida y entonces esas conversaciones, cada uno a su nivel y a su cotidiano, pues tiene algo que decir. ¿Sí? Entonces son conversaciones que permiten ese tránsito tanto intergeneracional como interespacial, entonces ya no son solo conversaciones en la escuela, sino son en la casa y son con los niños. Y lo que nos pasa mucho, los papás nos llaman a decirnos, qué rico porque esto abre unas conversaciones que yo nunca hubiera tenido con mi hijo o que no sabría tramitar con mi hijo. Uno no se sienta a decir, y vamos a hablar de la corrupción. ¿Sí? Es muy difícil. Entonces, ellos lo que sienten, tanto papás como docentes, que es una herramienta que es muy fácil, que es muy sencilla, pero sobre la cual, si uno logra establecer las conversaciones que son, pues los niños van avanzando en su formación ciudadana, en su formación simplemente cognitiva, ¿no? Porque en la aldea también, lo último que quiero decir es que hay voces disonantes, ¿sí? No todo el mundo, o sea, Arnulfo así como es pues, de corrupto y no sé qué, él es buena onda, entonces tiene como esa cosa de que es buena onda y es chévere, pero pues no, a veces no es tan chévere. Y Carmen no se entiende con Arnulfo o Lorena no se entiende con Efren, ¿sí? Y es esa manera de poder vivir todos juntos, también con opiniones distintas, que permite que los niños también entiendan que no siempre todo el mundo tiene la razón o todo el mundo no tiene que tener la razón, ¿sí? O sea, es poder argumentar dentro de una aldea principios y maneras de ver la vida muy distintas. Me fui muy largo, perdón. No, Lisa, muchas gracias. Qué bueno poder ver cómo la aldea ha tomado vida y cómo puede ser una herramienta tan útil, no solo en la escuela, sino ahí en la casa y generar conversación. En tu caso, Valeria, ¿a qué conclusiones han podido llegar poniendo el libro a prueba ya al aire en estos años? Cuéntanos un poco, si quieres, algunas experiencias que han tenido con los niños. Mira, con respecto a este libro, a Ecopreguntas,
Las respuestas han sido diversas. Yo en algunas charlas que he dado a niños les he preguntado cuál es la pregunta que más les gusta y cuál es la que menos les ha gustado. He ido recabando información y te das cuenta de lo diverso también que es el mundo de los niños. O sea, que niños dentro de una misma escuela, dentro de un mismo curso, tienen respuestas totalmente distintas en cuanto a preferencias. Ahora, esto es un solo tipo de formato, que Ecopreguntas tiene el formato pregunta-respuesta, pero también tengo un libro anterior con cuentos, pequeños cuentos para edad preescolar, y también tengo uno de ficción un poco más avanzado con contenidos. Entonces yo creo que un aprendizaje para nosotros los autores o divulgadores en mi caso, es que hay que indagar con distintos formatos. Yo creo que al indagar y crear distintos mensajes con distintos objetivos a través de distintos formatos es reconocer también la diversidad del público infantil. Porque un niño más visual va a tender a gustarle más un libro álbum, pero claro, un niño, qué sé yo, del espectro autista, quizás no tiene tanta atención en textos largos, quizás hay que hacer cosas más pequeñas, y eso, yo creo que ese es el gran aprendizaje de este y de otros libros que tenemos, es que hay que reconocer la diversidad de audiencia. Muy bien, han hablado de multiformato, de multimedia, de la casa, de la escuela. Pensemos un poco en educación, de acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿qué creen que debería hacer la educación precisamente para atraer y alimentar esta curiosidad en los niños y jóvenes? Si quieres, Valeria, puedes continuar y luego le damos la palabra a Lisa. Mira, son dos elementos que ya mencioné en las preguntas anteriores, que es la pertinencia local. Yo creo que la pertinencia local es clave para cualquier elemento para fomentar la lectura, indagar en distintos formatos y bueno, y leer mucho. O sea, un mensaje para padres, para pedagogos. Me quedo yo con esta frase de Albert Einstein que me resuena tanto, que es: si tú quieres que un niño sea un adulto creativo, tienes que leerle cuentos. Pero ¿y si quieres que este adulto sea excepcional? Tienes que de niño leerle más y más cuentos. O sea, es ahí la importancia de la lectura, independiente del formato, independiente del objetivo que tenga un texto. Es muy importante leer en la primera infancia y en toda la vida. Y en tu caso, Lisa, tú también decías que, claro, la aldea compite con Pixar, con Disney, y lo mismo sucede en la escuela, ¿no? La educación compite con estos formatos, con las tablets, con lo digital. Desde tu punto de vista, ¿qué debería hacerse desde la educación precisamente para alimentar y poder enganchar a sus lectores y alimentar esa curiosidad? Pues mira, tenemos buenas noticias porque desde hace un año venimos trabajando con UNICEF, con la aldea y otros materiales que tenemos en CLIC, y ahora con el COVID, pues que ha tenido, no sé si les mostré el libro, este es el libro del COVID. Este libro, lo que estamos haciendo con la Secretaría de Barranquilla es que ya, digamos, secretarios están apostándole a la aldea como estrategia de formación en casa. Y entonces, pues este libro se va, entonces ahorita estamos formando a 84 personas de la Secretaría de Barranquilla, y a su vez esto va a llegar a 34,000 niños en Barranquilla, 27,000 en plataforma digital y 7,000 en impreso. Entonces, pues son muy buenas noticias porque la educación está volteando un poco de su tradicional manera, digamos, de hacer, y está apostando por materiales que tienen matemáticas, que tienen mindfulness, que tienen geografía, ¿sí? en un solo material. Entonces, pues esas son las buenas noticias, al menos para algunos de los niños colombianos, donde vamos a hacer no solo Barranquilla, sino Guajira,
Norte de Santander, Nariño, y pues van a haber muchísimos miles de niños con esta estrategia. Entonces, pues me parece que la educación hoy en tiempos de COVID sí se está repensando, sí tiene que hacerlo porque sí vamos a estar mucho más en la casa y los papás van a tener que tener un rol en la educación que no es el que arrancó con la llegada del COVID a la casa, que fue repliquemos las 8 horas de colegio a través de la pantalla, sino poder pensar en una educación mucho más flexible, donde los papás sean unos guías y los niños estén un poquito más autónomos en ese proceso de aprendizaje. ¿Mm? Lisa, te oí entrecortado al final. ¿Ya habías terminado? No sé en dónde te quedaste. No, supongo, Valeria, tú estabas oyendo bien, todos estábamos oyendo bien de cómo, pues para los papás también es un reto ahora estar con los niños en casa y también manejar su autonomía en el aprendizaje. Sí, Mauricio, yo todo bien, hasta el final. Listo, perfecto. Bueno, creo que son dos proyectos muy inspiradores. Han mencionado, creo que muchas herramientas que les sirven tanto a profesores como a papás en la casa. Valeria, creo que es muy importante lo que tú dices sobre la representación local y lo mismo acá en Colombia, y es hablarle a los niños justo de lo que ven, de lo que tienen cerca y no de animales, así como decía Lisa, una cebra que nunca van a ver. Entonces creo que es genial y creo que le dan muchas pautas a papás y a profesores para que puedan aplicar en el día a día y puedan empezar a acercarse a temas que son complejos de explicar de una manera mucho más sencilla. Ya nos quedan pocos minutos, entonces vamos a aprovechar para irnos a un espacio de preguntas del público. Tenemos la primera pregunta y es, ¿cómo hizo que la ciencia sea entretenida para los niños? Creo que la resolvimos durante el conversatorio, pero si quieres, Valeria, explicas un poco más cómo asumiste ese reto de hacer la ciencia entretenida. Bueno, la ciencia es muy entretenida, pero claro, a veces parece un poco árida y dificulta o traumatiza el aprendizaje. Por eso es un llamado nuevamente a indagar en distintos formatos. Y qué mejor que unir distintas disciplinas. O sea, si un niño le gusta el teatro, a través del teatro, podría ser a través de la música, se pueden unir disciplinas y crear proyectos maravillosos. No tiene que ser necesariamente a través de un libro, también puede ser a través de una exposición, a través de fusionar clases, qué sé yo, de artes plásticas con clases de ciencia. En fin, hay tantas ideas, hay tantas posibilidades. No cerremos nuestras mentes, abrámosla a la creatividad. Eso. Y otra pregunta que creo que aplica para la aldea sobre los derechos humanos. ¿Cómo manejan este tema, Lisa? Ay, sí. O sea, nosotros tenemos una manera tenemos un libro, no sé si lo conocen, se llama Conferencia de los Pájaros, y es un poema persa del siglo XII, y a través de esto los niños van a tener que completar, dibujar, pero sobre todo van a llegar al artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿sí? Desde ese poema persa del siglo XII, vamos a hacer un viaje en donde entendamos e integremos cómo es el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos. Aquí en la aldea tenemos lo mismo. O sea, en la aldea, pues, por ejemplo, en el segundo capítulo de la aldea viene ese Efrén, que es el tapir. Efrén decide coger una parte del río para armar una piscina en su casa y para además desviarlo para que le quede más fácil regar sus cultivos.
¿sí? Y entonces ahí pues hay toda una reflexión sobre qué pasa cuando alguien usurpa un bien público y qué nos pasa a todos. Y no es como, ay, eso pasó por allá. Y yo creo que hoy, sobre todo lo que pasó con el virus es volvernos a hacernos entender que estamos todos interconectados, ¿no? Lo que pasa con el río por allá sí tiene que ver con uno, no es con el campesino del Casanare, que no tiene nada que ver con nosotros, pero en realidad sí. Entonces, siempre, digamos, en la aldea, por ejemplo, en el capítulo 3, que es el capítulo de las competencias deportivas, donde trabajamos temas de diversidad, ahí llegamos a una reflexión sobre el artículo 1 otra vez, que nos parece que los derechos humanos es que son 30, y decimos con que tengamos el 1 claro, que dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Si no supiéramos todos este artículo, creo que el mundo sería distinto. Y por eso armamos Conferencia de los Pájaros. Conferencia de los Pájaros es un texto que nos hizo Santiago Gamboa, pero pues en realidad son 4 páginas de texto y de resto son puras actividades alrededor del artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos, pero pasando por los pájaros, pasando por la identidad, pasando por jugar, bueno, es como siempre abrir a la curiosidad y al otro, pues va a terminar devolviéndose a uno y pues los derechos humanos, la base, sí es ese artículo 1 de la Declaración. Bueno, y ya para cerrar, destaco 2 comentarios de personas que se unieron a esta conversación, felicitándolas, que es un gran trabajo y es importante encontrar obras como estas para poder comunicar la realidad a los más pequeños. Y les felicito porque están haciendo un trabajo maravilloso, es notorio que amen lo que hacen y dice, el mundo requiere, aclama más personas como ustedes. Me uno a estos comentarios, Lisa y Valeria, muchísimas gracias por su experiencia y sobre todo por darle vida a estos proyectos tan poderosos y tan necesarios en el crecimiento de los niños, de los jóvenes, están haciendo una labor genial para nutrir ese conocimiento, esas cabezas que están en desarrollo y están acompañando pues a profesores y a padres en toda esta metodología de aprendizaje. Entonces, muchas gracias. No sé si tienen algunos comentarios. A mí me gustaría cerrar compartiendo, que ustedes compartan en dónde la gente puede encontrar el libro de copreguntas para niños curiosos en Latinoamérica o en Colombia, y la aldea también, en donde pueden acercarse un poco más a este proyecto. Valeria, dale. Bueno, pueden encontrar Ecopreguntas, creo que está online en distintas plataformas, creo que está en Amazon, en Busca Libre, en distintas plataformas. Es cosa de tipearlo y va a estar disponible. ¿Qué más me gustaría como mensaje final para educadores y padres? Que no subestimen a la audiencia infantil. La audiencia infantil es la más importante en cuanto a la lectura, ese es mi punto de vista. Muchas veces textos que parecen complejos requieren ser leídos simplemente muchas veces en distintas instancias. Los libros tienen muchas lecturas, los niños de a poco van adquiriendo conocimientos, lo importante es fomentar que les guste la lectura, o sea, el leer con un niño es un acto de cariño, lean todo lo que puedan y no importa si no parece un libro que sea tan interesante con tanto contenido, lo importante es fomentar este gusto, esta apreciación por los libros. Eso. ¿Digo yo? Sigue, Lisa. Ok, bueno, quisiera como, pues en estos momentos de COVID me parece como importante que visiten la página laaldea.co, y aquí lo que hicimos, y si quiero recalcar esto es una historia, vienen más, la primera historia se llama Tiempos Contagiosos, que es esta.
¿sí? Y vamos a hacer un currículum. Entonces les voy a decir, es el currículum que viene. Primero se llama los planes versus la realidad, el mundo al revés, del que les comenté. Entonces es todo el cambio de planes. El segundo capítulo, ¿y tú crees todo lo que oyes? Que tiene que ver con los fake news. El tercero se llama Hola COVID-19 y ahí es donde vuelvo un poco como a la pregunta anterior que le hicieron a Valeria sobre cómo uno acerca a los niños a la ciencia, pues en este momento es un momento ideal para poder explicar qué es un virus, cómo se transmite, porque pues son cosas que en este momento sí o sea, todos tenemos preguntas frente a esto. Entonces, pues retomamos esto desde la parte de las ciencias, después va a haber una parte de cómo uno se cuida, entonces lavándose las manos, hay una parte de mindfulness para los niños también, y luego es otra sobre qué tan cerca está el otro lado del mundo, que tiene que ver con la geografía, pero sobre todo esa idea de que estamos todos interconectados, y luego es el currículum de matemáticas que se llama ¿Por qué avanza cada vez más rápido? Y aquí vamos a explicar en una primera fase la multiplicación exponencial y versus la lineal, ¿sí? Entonces volvemos a cosas que son matemáticas, pero que no son las que están desconectadas de uno, sino que son las que van a explicar por qué ese virus se multiplica de esa manera y pues por qué tenemos que estar en casa. Entonces, digamos que sí los invito a la aldea.co. Muchas gracias. Bueno, pues así terminamos la charla de estrategias pedagógicas solo para niños curiosos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Esperamos que además estos dos proyectos sirvan de inspiración para muchos y les sean muy útiles. Valeria y Lisa, muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento y por compartir tanto con nosotros hoy. A ustedes. Adiós. Gracias. Desde la Filbo queremos darle las gracias a las tres y queremos también saludar a Juanfe, que nos pide Sara Mejía que saludemos a su primo Juanfe, así que creo que todas podemos decirle hola Juanfe desde acá, gracias por acompañarnos y muchísimas gracias al INSOR, a Ruth y a Cindy que nos estuvieron acompañando todo el tiempo con la lengua de señas. Nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego.